Ahora sí, buenas tardes, bienvenidas. Pueden ir dejando en el chat ahí desde donde se conectan, si es la primera vez que están con nosotros. Veo que algunas ya se han conectado antes, está la Yanina que se ha conectado antes. Así que desde Concón, Carolina Carvajal, mira, estamos cerquita, yo estoy en Viña, soy nueva, dice. Bienvenida, Carolina. Les recuerdo que pueden dejar, las que son nuevas, que no habían estado en otro encuentro, pueden dejar sus datos, su teléfono, en el chat. Entonces después nosotros descargamos el chat y las agregamos al WhatsApp de la red de cuidadores, que es un espacio muy rico donde se comparte mucha experiencia en torno al autismo y en torno también a sus cuidados. Así que las invito a dejar ahí en el chat de dónde se conectan y también si quieren ser parte de la red de cuidadoras, poner su teléfono. Mónica Ríos desde el Quisco. Mira cómo está la región, en la quinta región aquí estamos presentes. Voy a dejar unos minutitos mientras se conectan otras personas y ya partimos con todo. Como ustedes saben, hoy día contamos con la presencia de la Francia, que ha sido siempre una gran colaboradora de la red y también es una persona que sabe mucho y es muy generosa con su conocimiento, así que un montón de gracias, Francia, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Eh, vamos a... ahí estoy admitiendo a las personas. Súper. Yo creo que podemos ir partiendo, Francia, y saludos desde Villa Alemana, mira, la quinta región aquí muy presente, ¿eh? Ojo. Eh, bueno, vamos a dar primero que nada un poco de contexto. Este es el encuentro número 34 de la red de cuidadoras. Ya este es el quinto año en que estamos trabajando con las cuidadoras. Ha sido un trabajo muy lindo. Ha sido muy lindo también conocer a tantas cuidadoras y poder reunirlas en esta red donde se acompañan y se apoyan permanentemente a través del grupo de WhatsApp. Y hoy día tenemos la suerte, como les decía, de contar con Francia, con quien hemos estado conversando harto, la verdad, sobre esta visión neurobiológica del espectro autista y su vínculo con la intervención terapéutica, que es el nombre que tiene este encuentro. Así que las invitamos a estar muy atentas. No sé, Francia, si tú prefieres que las preguntas te las hagan al final o que vayan interrumpiéndote. Tú ahí puedes decir cuando, cómo Ya. prefieres. Eh, eh, no, yo creo que pues sí, sí, que interrumpan. Ya Que puedes levantar interrumpan. la mano y yo te voy interrumpiendo si es que es necesario para ir contestando las preguntas. Así que, bueno, muchas gracias, Francia, por estar acá. Muchas gracias a ustedes que se conectaron y partimos nomás entonces con este encuentro online de la red de cuidadoras. A ver, quiero ver si. A ver. Ah, ya. A ver, ¿cómo? A ver. Ya parece que no puedo. Lo que pasa es que la idea de esta presentación Ujú. no es, de cierta manera, no es detallar al máximo desde lo biomolecular o lo fisiológico cómo funciona el eje intestino-cerebro. Eso me gustaría que eventualmente una doctora o un doctor, bueno, yo hice una propuesta en Fundación CAI, lo pudiese exponer. Muchas de las cosas que yo voy a conversar acá están basadas en gran parte de los contenidos que me ha compartido Stephanie Rojas. Ella es médico biointegrativa y dedica gran parte de su tiempo a poder acompañar a familias neurodivergentes que tienen distintos contextos en relación a la permeabilidad intestinal. Parte de lo que yo voy a mostrar va a ser en torno a eso. Entonces, por qué lo menciono? Porque van a haber personas que quizá tengan preguntas muy científicas o muy detalladas y ante ello, eso tan detallado no es mi área de expertise. Yo lo abordo desde mi rol como terapeuta, mi experiencia con estos cambios desde un enfoque más biointegrativo y de esa manera poder ligarlo a la realidad que viven ustedes, porque la mayoría aquí
quienes se conectan son cuidadores. Y, y bueno, parte de lo que les quiero compartir es a nivel macro lo que es una visión neurobiológica del espectro autista y cómo este cambio de visión va a impactar en el abordaje terapéutico, porque yo soy mucho, aquí las personas que conocen lo que expreso, yo soy mucho de esta línea de integrar distintos elementos en la intervención terapéutica, por ejemplo, incluir a la familia, incluir no solamente a los padres, sino que a los hermanos, a distintos contextos como lo educacional, lo social, en fin. Y extraído de ese mismo principio, también considerar que el ser humano tiene distintas dimensiones y claramente el espectro autista tiene muchas dimensiones afectadas que con una sola visión siempre va a ser insuficiente en el fondo. O sea, creo que es soberbio pensar que la medicina alópata es lo único esencial. Yo soy muy partidaria de una visión transdisciplinaria y también una visión que no haga caso omiso de estas nuevas corrientes en torno a lo que es la importancia de la alimentación, porque finalmente uno es lo que come. Y yo desde que vi a Stephanie por primera vez y yo lo traté de probar, a mí me cambió mucho la vida. O sea, uno normaliza cierto hábito y la persona autista tiende a acostumbrarse a vivir mal y a decir que eso es legítimo y no se da ni cuenta. Entonces, yo también estaba entrando en ese círculo de hoy día me siento mal, estoy cansada, estoy débil, pero así siempre ha sido mi vida y no puede mejorar. Ya, eso cambió cuando yo aproveché estas herramientas que me dio Stephanie Rojas y claramente, si a mí me ayudó, yo lo quise difundir con quienes yo podía. Estoy pensando en la familia, estoy pensando como persona autista. Yo soy fonoaudióloga y también soy mujer autista. Y aquí las personas que a lo mejor están dentro del espectro autista saben muy bien que la vida no es sencilla y que muchas veces uno cede ante las exigencias tanto sensoriales como cognitivas del entorno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo dije, ¿por qué no? Comencé a hacer cambios y me sentí muchísimo mejor, pero también muchísimo más regulada. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros estamos insertos igual en una sociedad que normaliza también el consumo de elementos envasados con alta cantidad de alimentos sintéticos, colorantes artificiales, preservantes. Y en algún punto uno dice, ok, eso que es artificioso, que es como antinatura, se podría decir, ¿por qué no va a generar cambios genéticos? Porque yo sé que aquí hay una controversia acá. La controversia de, ok, hay más autistas porque hay más capacitación, ¿cierto? Hay más capacitación, hay menos ignorancia al respecto. Lo otro que el diagnóstico se amplió más. Pero a lo mejor distinto a cómo piensan muchas personas, esto es una perspectiva súper personal, pienso que sí hay más conducta vinculada al espectro autista, pero ojo, conductas, ya porque la visión desde lo conductual es limitada y aquí nos vamos a dar cuenta que hay mucha información que subyace a la conducta y que está asociado, por ejemplo, a lo que uno consume. Eh, pero yo tengo este discurso de que sí hay más personas con dificultades. No digo necesariamente autistas, pero sí hay personas, quizá más que en el pasado, pero pensando en un principio lógico de, ok, estamos en un entorno con
mucha contaminación con alimentos artificiales que llevan a muchas alteraciones genéticas que también alteran la constitución de los gametos. Los gametos, yo estoy hablando espermatozoide y ovocito, o como le dicen las personas óvulo, porque eso no va a generar cambios genéticos. ¿Por qué eso no va a generar alteraciones genéticas? Algo lógico. Si uno vive en un ambiente contaminado, consumiendo alimentos antinatura, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces, lógico es pensar que sí, que generación tras generación sí hay alta correlación de mutaciones genéticas, claro que sí. Pero aún falta esa bajada de información de poder empezar a entender que uno vive en un ambiente altamente contaminado, con una visión de cómo funciona la sociedad que no es sana, que no promueve la autorregulación, que va a ritmos que no son humanos y que también exige competencias que no son humanas, porque no es humano estar 100% todos los días. Uno tiene sus días donde está 70%, 80%. Y sobre todo las mujeres cuando nos estamos acercando a nuestro periodo. La mujer autista se acerca a su periodo y es mucho más susceptible de regularse. Entonces, esa pérdida de lo natural sí está pasando la cuenta y este es un ejemplo más. Algo que a mí me enseñó mucho Stephanie, yo voy a hablar mucho de Stephanie porque estoy muy agradecida de ella. A mí me encanta agradecer en las presentaciones la gente que a mí me enseña. Y porque Stephanie igual a mí me cambió mucho la vida, o sea, eh, cuando yo empecé a alimentarme de forma distinta y a consumir otro tipo de elementos, se podría decir, ojo, que esto no reemplaza un tratamiento médico alópato, o sea, alópata, perdón, ojo con eso. La medicina biointegrativa genera profesionales que sí estudian una carrera de medicina que se especializan en un enfoque más integral, ya de cómo se ve la persona, pero ojo que esto es lo que es el consumo de medicamentos, es otra historia. Entonces, ojo con eso, porque uno pensando en que muchos de los trastornos gastrointestinales están relacionados con alteraciones conductuales. ¿Qué pasa? Uno sale afuera, va hasta el centro de Santiago y lo que más hay son cadenas de comida rápida, de dulce, y siempre se está tratando de vender eso y de impulsar una forma de vida en torno a ese consumo. Entonces, yo con una psicopedagoga que yo a veces hacía en vivo años atrás, siempre comentábamos, porque ella también tiene esta visión de la alimentación, ella también es muy partidaria de esto, que como se dice en Chile, como que nos chantan el problema y nos venden la solución después. Y yo me di cuenta con Stephanie, un poco lo siniestro de todo esto, que uno cuando fija parámetros, también uno determina un paradigma de lo que es o no alterado. A ver, como para explicarlo mejor, quiero tratar de explicarlo como en español. Yo cuando estuve con Stephanie, ella me pidió un examen de sangre. Ese examen de sangre es como típico los biomarcadores que pueden anunciarnos distintas condiciones, como por ejemplo, no sé, exceso de molécula proinflamatoria, es un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Yo me di cuenta que los parámetros que manejaba Stephanie eran muy distintos a la medicina alópata. Porque si yo iba a un médico alópata, tradicional, por si acaso, tradicional,
Yo no tenía ninguna alteración, pero con ella había otra historia. Entonces yo pensé, ok, si hay parámetros o umbrales distintos, también va a generar distintas respuestas, distintas nociones de intervención y muchas personas pensando que a lo mejor no hay nada que hacer, sí, desde ya pueden tener algún tipo de intervención y estoy hablando más allá de lo farmacológico. Estoy hablando de algo tan simple como alimentarse mejor. Y hoy en día alimentarse mejor en verdad no es tan simple, considerando que todo está procesado, envasado y alterado, incluso el agua. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención eh, que, como, o sea, pensando en, por ejemplo, el espectro autista, ya uno piensa en neurólogo y en psiquiatra, pero muchas veces las propuestas de estos especialistas no son tan holísticas o no son tan integrales. Entonces, algo que puede ser una medición de presión, no necesariamente yo veo que lo hacen todos los especialistas o una toma de muestra de sangre y que pienso que es fundamental para poder descartar otro tipo de condiciones. Yo sé que hay mucha gente que sigue una doctora que se llama Florencia Sanabria. Y muchas de las publicaciones o de los posts de esta doctora, de esta médico, están vinculados con, por ejemplo, alteraciones metabólicas que es, a grosso modo, así al ojímetro, como se dice en Chile, uno cataloga con una condición en neurodesarrollo, pero que finalmente puede haber sido un déficit en algún componente fisiológico, desde déficit de vitamina hasta otros componentes sintetizados por el mismo cuerpo. Y en más, hay componentes que son sintetizados desde el cuerpo y en conjunto con los seres que uno hospeda, ¿cierto? Pero que trabaja en simbiosis con nosotros, porque siempre está esta creencia de que un organismo ajeno a uno siempre es un enemigo y no es así, siempre. Muchos de los procesos que nosotros tenemos y que están en pos de nuestra salud también son procesos compartidos con organismos que cohabitan con nosotros y que muchas veces por el efecto del antibiótico uno los mata. Pero desde la ignorancia uno no sabe que hay un daño potencial. Entonces, yo aquí más o menos estoy como intercalando un poco, como un poco lo teórico y lo que yo viví con Stephanie y con mis pacientes. Entonces, ok, ya, una cosa es, tú tienes una conducta, un síntoma, y ese síntoma tiene no digo solución, pero sí una respuesta, que puede ser un medicamento, puede ser algún calmante, en fin. Pero cuando todo es muy sintomatológico, ahí está el tema, que eso es como una solución parche, si es que yo quiero decirlo de una manera más sencilla. Y no aborda directamente la etiología del diagnóstico. Por si acaso, etiología significa el origen del diagnóstico. Uno cuando piensa en espectro autista, uno piensa que la etiología es neurológica, congénita, genética, claro que sí, que algo del sistema nervioso. Pero dentro de esta definición igual nos hemos quedado súper cortos, porque resulta que el espectro autista también acompaña muchas otras condiciones, hay muchas comorbilidades y hay espectro autistas que, por ejemplo, pueden tener un carácter em, de genes específicos, por ejemplo, en el caso del X frágil, o que están asociados a prematurez, a contaminación, etcétera. Entonces, ¿cuál es la preocupación que yo he escuchado mucho?
que de alguna manera nos estamos encontrando en un punto en que el espectro autista no va a ser, va a ser como un síntoma y no una etiología o un diagnóstico, como un dolor de oído, porque un dolor de oídos no te dice el origen, es como una especie de síntoma. Y uno cuando dice espectro autista, hoy en día con todo lo que se está sabiendo, es como también la punta del iceberg, porque resulta que el espectro autista viene con algo más y a lo mejor es otra cosa. Entonces, ante eso, ya claro, volvemos como a esa nebulosa de misterio, ¿verdad? El espectro autista siempre fue un misterio en verdad. De alguna manera sí se están viendo, eso sí, efectos claros, efectos súper claros y que tienen una reacción terapéutica, se podría decir, un efecto terapéutico más rápido. Entonces no es algo para tomarse a la ligera. O sea, yo en varias ocasiones, por ejemplo, he tenido pacientes que el primer día que yo los veo, no se puede hacer nada, nada, nada. Y ustedes saben que yo soy bien matemático, o sea, a veces los chicos tienen que hacer conductas de segundos, como apuntar. Apuntar uno apunta en un segundo y es, ¿cierto? No es quedarse sentado media hora, no, nada por el estilo. Pero hay estudiantes que ni siquiera pueden hacer eso porque es tanta la hiperactividad y hay historias, muchas con esas características. Entonces, yo ese mismo día yo le digo a los papás que saquen lo que es el azúcar, por ejemplo, bebida, dulce, em, dentro de lo que se pueda, dentro de finalmente de lo que sea posible, porque uno tampoco es juez, ¿verdad? Mucho menos si uno no tiene hijos. Y resulta que a la semana siguiente son estudiantes muy distintos, muy distintos. Y no es un milagro, es un efecto directo por un cambio de alimentación. Y ahí uno dice, oh, cambió la alimentación. O sea, es como maravilloso. Pero quizá la reflexión es otra. Quizá la reflexión es que tanto normalizamos esa mala alimentación, que tanto normalizamos la ingesta de porquería, porque eso es lo que nosotros estamos consumiendo hoy en día. Entonces, claro, este niño comenzó a estar más eh, junto a nosotras, la mamá y yo, aumentó la atención conjunta, se podían efectuar actividades, aunque sea pequeñas, con él, pero se estaban haciendo actividades, antes no, nada. Otra experiencia en los A22 que me ha tocado hacer en la oficina. En los A22 uno ve familias que ve una vez y a lo mejor nunca vuelven, porque son solamente A2, puede ser. Muchas veces ya vienen con terapeutas de mayor data o de mayor tiempo. Y también hemos tratado de reproducir esas mismas indicaciones. Ok, la bebida es pésima. La bebida es pésima, pero sé que es normalizado su uso, su consumo. Lo mismo los azúcares, que es adictiva. Las pantallas también son adictivas. Y hay un tema con el autismo que la persona autista tiene muy poco control inhibitorio y por lo mismo también es más propensa a las adicciones. La persona TDAH igual, en general las personas neurodivergentes son más propensas a las adicciones y a este tipo de conducta. Entonces le dijimos a esta familia sacarle la Coca-Cola, sacarle la Coca-Cola, si bueno, ahora la Coca-Cola. Le sacaron la bebida y los dulces al niño y esa primera sesión de hados, yo sé que el niño nunca me prestó atención, en verdad, nunca dijo nada, nunca miró. Y en la segunda sesión, pasó una semana, de verdad, pasó una semana
y ya estaba mirando, de hecho me miró y me sonrió, que esas son dos conductas coordinadas, ojo con eso. Estaba ya entonando, o sea, tarareando canciones, imitando más, teniendo más atención conjunta. Atención conjunta es que pueda prestar atención a lo que estamos haciendo a nivel grupal. Y la mamá y la abuela estaban súper sorprendidas, estaban bien eh, como acongojadas porque no dimensionan que el efecto de la alimentación pueda ser tan rápido, tan rápido. Hicieron el experimento. Eventualmente, no sé, el niño encontró bebida y la mamá lo observó, pero es una especie como de experimentación in situ, se puede decir. Y la mamá observó ese cambio pre y post ingesta de un sorbo de bebida, por ejemplo. Y se dio cuenta que después del sorbo de esa bebida el niño estaba más irritable, empezaba a llorar más, estaba más desregulado y eso también fue muy pedagógico, ayudó mucho a que también tuviera conciencia de sus propios hábitos, porque esos hábitos, ojo, nacen de los adultos, no nacen de los niños. Entonces, ahí hay un tema, los adultos, porque siempre, bueno, esto yo lo repito harto, pero las terapias que están muy centradas en los niños y poco en los adultos también es un tema. Porque el adulto es el que principalmente tiene que cambiar sus conductas y si el adulto normaliza la ingesta de comida procesada con mucho azúcar y sustancias que están propensas a la creación de adicciones, entonces lógicamente es que es como difícil cambiarle los hábitos al niño, porque el niño reproduce lo que ve, no lo que le dicen. El niño, aparte que el niño es más visual, ¿o no? Es más visual y conoce conducta. Entonces, em, esa forma de poder entender que el ser humano es parte es parte integral de varias cosas, que el ser humano no puede prescindir de otros organismos, también de alguna manera te ayuda a ser humilde. Piensa en lo siguiente, nosotros convivimos con organismos que no vemos, pero que sí ayudan al sistema nervioso y a la regulación conductual. Y muchos de ellos están en la microbiota intestinal. Pero el ser humano en su soberbia piensa que puede prescindir del reino animal, del reino protista y de las bacterias y hongos. Y eso finalmente nos estamos empezando a dar cuenta que nosotros sí necesitamos a la naturaleza, sí necesitamos convivir de forma simbiótica. Esa palabra simbiosis, yo sé que Stephanie la menciona harto, porque la simbiosis es vivir con comunidad y establecer relaciones recíprocas entre un organismo y otro. Por ejemplo, cuando, no sé si ustedes han visto que hay hipopótamos que están en el lago, a lo mejor en África, y ellos en su lomo tienen pajaritos. Y esos pajaritos como que se comen la suciedad que ellos van acumulando en su lomo. Y esa es una relación de simbiosis. No es una relación de parasitismo, por ejemplo, como cuando uno tiene una tenia, ¿ya? Por si acaso las tenias, ustedes saben lo que yo, no son las lombrices solitarias. Entonces, esa simbiosis implica yo te ayudo y tú me ayudas. Esa relación es súper frecuente en la flora intestinal. ¿Qué pasa? Esa relación también tiene que estar en equilibrio, en un equilibrio global. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay disbiosis intestinal o hay alteraciones en la microbiota intestinal, las poblaciones de organismos están en desequilibrio, ¿sí? Porque si uno, por ejemplo, está en un hábitat y en ese hábitat hay exceso de leones, se murieron todos los elefantes, se extinguieron
o hay muy poco herbívoro. Entonces ahí hay un desequilibrio, ¿cierto? Un desequilibrio en el ecosistema. También sucede a nivel de flora bacteriana. Hay ecosistemas de distintas bacterias que tienen que estar en equilibrio para convivir en armonía. Y resulta que en el espectro autista hay inclinaciones o sobrepoblaciones de determinadas bacterias. Y a propósito, yo sé que Stephanie se sabe los nombres más científicos, ¿cierto? Y más específicos. Pero si yo, por ejemplo, lo llevo a la vida cotidiana, ¿cierto? Nuestra vida cotidiana piensa en lo siguiente, ni siquiera uno piensa en arbolitos. Mucha gente sale de su casa y no hay árboles, no hay verde, no hay espacios abiertos, no hay espacios abiertos. Y resulta que esa lejanía entre el ser humano y su vínculo con la naturaleza también se está reproduciendo en nuestro interior, porque estamos prescindiendo de otro organismo. Y los árboles, el césped, también son organismos. Y nosotros los necesitamos a ellos nos necesitan a nosotros. Pero ¿qué pasa? En este caso, nosotros estamos haciendo parasitismo, pero en el planeta. Y por eso estamos como estamos. O sea, porque hay un desequilibrio global, porque nosotros estamos ejerciendo parasitismo. Hay un desequilibrio demasiado humano, demasiado humano. Ahora en nuestro interior, nosotros somos el planeta Tierra y claro, hay un desequilibrio y eso está conduciendo a alteraciones conductuales, alteraciones del desarrollo neurológico. Y eso también va a llevar por consecuencia a una alteración en el desarrollo de la plasticidad de las neuronas. Las neuronas se comunican entre sí, de esa manera van generando aprendizaje. Y las bacterias que están en nuestro intestino, curiosamente también funcionan como las neuronas, también se van mandando mensajes y van generando vínculos y conexiones. ¿Y qué pasa cuando tenemos ingestas de elementos que causan inflamación, por ejemplo, mucho alimento procesado, y por sobre todo cuando ya el intestino está alterado, porque hay una variable genética, o sea, las personas autistas, muchas vienen de familias autistas, que ya tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes, donde la respuesta inflamatoria es exagerada o exacerbada. ¿Qué pasa? En su mayor esfuerzo, claro, el epitelio del intestino va a generar acciones para que pueda estar lo más regulado, ¿verdad? Y se pueda lograr el equilibrio, ¿ya? U homeostasis, ¿ya? De concepto del equilibrio. Y resulta que ya viene alterada la pared del intestino, está más propenso a la inflamación. Cuando se inflama, también hay más facilidad de que entren sustancias extrañas a la sangre y después al líquido cefalorraquídeo. ¿Pero qué es el líquido cefalorraquídeo? Siempre la gente habla un poco de eso, entonces yo les quiero, es como para mostrar el monito. Este monito yo sé que siempre lo muestra Stephanie, pero yo estoy hablando de la barrera evolutiva, porque está la barrera, ¿cierto?, del intestino. Y también está la barrera hematoencefálica. Y esa barrera hematoencefálica que yo les menciono es la que entra al líquido cefalorraquídeo. Estoy buscando como una imagen bonita, de pura imagen así como complicada, como una imagen clara. A ver, la barrera hematoencefálica es una red donde el flujo sanguíneo se empieza a transformar, empieza a transportar los nutrientes hacia el líquido cefalorraquídeo y ese es el que alimenta el sistema nervioso. Pero esa sangre llena de nutrientes, pero al mismo tiempo llena de componentes proinflamatorios, viene del intestino. Entonces, ¿qué pasa? Todo termina inflamándose hasta el sistema nervioso y eso lleva a las alteraciones conductuales que uno conoce y esto se ha investigado
en organismos pequeños como ratones y en humanos sí también cada día hay más evidencia de eso. Entonces, em, estoy buscando una imagen bonita. Entonces, ¿por qué esta visión de que el intestino es un segundo cerebro? Porque resulta que también forma parte del sistema nervioso, pero el sistema nervioso entérico. Y también está ligado al sistema nervioso autónomo. Entonces, esta visión como separada del ser humano, de que por un lado está el cerebro, por otro lado están los pulmones, por otro lado el corazón, está ya caducada, ya es, como, como le decimos, como que venció ya. Está, a ver, Kate, ayúdame. Tiene una palabra esto, cuando algo ya no corre. Obsoleto. Eso, obsoleto. Esta visión, exactamente, esta visión como separatista del cuerpo está obsoleta. Y lo mismo pensando en el cerebro, antiguamente la visión que se tenía del cerebro era modular, que por una parte estaban las funciones visuales, la ejecutiva, las que son más comprensiva auditiva y así. Pero hoy en día se sabe que está todo muy relacionado, todo, muy entramado. Y también por eso también es más complejo estudiarlo. Y lo mismo pasa con el estómago. Y el intestino y todo lo que conlleva la comunicación en este aspecto y con otros sistemas. Entonces, ¿qué pasa en el espectro autista? Al parecer, en el espectro autista, todo lo que es alteraciones gastrointestinales tiene mayor repercusión. Hay un fuerte vínculo entre lo que es estreñimiento, por ejemplo, y diarrea, entre otras cosas. Esto lleva a que pueda haber selectividad alimentaria. Hay un tema de qué fue primero el huevo o la gallina, porque puede que lo conductual pueda generar la conducta de selectividad alimentaria y a su vez la selectividad alimentaria pueda generar un círculo vicioso de estar alimentándose pobremente o viceversa. Entonces, ese misterio, tengo la esperanza de que con el tiempo se va a ir esclareciendo, pero sí la alimentación es una parte súper fundamental y si yo pienso en terapia, me hace total sentido. Algo que a mis colegas no le hace tanto sentido, a mí me hace tanto sentido. ¿Y, y por qué? Porque yo no le puedo pedir a un niño desnutrido que aprenda eficientemente. No, no puedo. Porque un niño desnutrido no tiene los componentes biológicos mínimos para poder generar aprendizaje, porque el aprendizaje es una acción neurológica. Son nuevas redes neuronales y esas redes neuronales tienen un sustrato biológico. Y ese sustrato biológico no siempre se crea dentro del mismo cuerpo, va a necesitar ayuda de elementos externos y también de otros organismos. Y parte de esos organismos son los que mencionamos anteriormente. Entonces, claro, lo lógico sería pensar, si un organismo está corregulado, perdón, está regulado, el aprendizaje también va a ser más efectivo, va a ser más eficiente. Si yo veo que la regulación es súper baja, y la alteración conductual es tan preocupante. Lo lógico también es pensar que ese aprendizaje no va a ser tan efectivo pese a todos los esfuerzos. Entonces, yo pienso en lo básico, o sea, hay chicos que son autistas pero son pobres, no tienen acceso a agua potable o a comida, me refiero a comida, tres comidas al día. A lo mejor comen una vez al día. Entonces, son factores socioculturales, pero pucha que influyen demasiado.
y al mismo tiempo em, es una visión que va desde lo más básico, lo más primitivo, hasta lo más complejo. Y yo fonoaudióloga, tengo que ver a la persona primero y la persona es integral. Si una persona no se alimenta bien, no tiene espacios de ocio, espacios de vaciado, ya, porque en el fondo tanto estímulo, uno se pone a tanto estímulo todos los días y eso tampoco es tan humano. Entonces, claro que va a generar una saturación de estímulo, pero hay espacios para poder descansar de esos estímulos. Entonces, lógicamente que no. Eh, Eso también yo esperaría que facilite la regulación y ante un estado de regulación conductual, de estabilidad, ¿cierto? De equilibrio, el aprendizaje, claro que es más efectivo. Y uno eso como terapeuta hace, uno le enseña a los chicos. Las personas con las que yo he compartido que participan en la fundación y que han sido pacientes míos, yo siempre le digo esto, les digo, si ustedes un día van a terapia y siempre hacen lo mismo, eso no es terapia, porque a terapia uno va a hacer cosas distintas siempre y aprender siempre conlleva un margen de exigencia, de hacer cosas nuevas. Si es algo que el niño o el hijo ya sabe hacer, eso no es terapia, ojo con eso. Si es algo que domina, si es algo que no está en proceso, eso no es terapia. La terapia es un aprendizaje, es enseñarle. Y enseñar implica cierta base de regulación. Y esa base de regulación, si yo la veo solamente de lo conductual, me quedo corta, quedo corta. Em, y eso también implica tendencias familiares, adicciones. Una de las cosas que a mí también me sorprendió mucho de Stephanie, que a mí también hasta el día de hoy me ha sido de gran ayuda, es el metabolismo de ciertas sustancias. Por ejemplo, lo que era el metabolismo del gluten o de la lactosa. Porque de alguna manera, claro, uno piensa, ok, ya, leche, pan, uno come todos los días pan, uno come todos los días leche, no. Yo ignoraba totalmente que el metabolismo de estos compuestos generaba sustancias adictivas. En el caso del gluten, elementos que tienen similitud con la morfina, molécula que tiene similitud con la morfina es adictiva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me volvía tan adicta al pan amasado? Y no, yo quería más pan amasado, más pan amasado, más pan amasado. Y eso no pasaba con todas las cosas. Pasaba como con esa cosa, con el pan amasado y la masa en específico. Pero eso también o sea, gatillaba una reacción alérgica exagerada. Em, claro, resulta que la persona neurodivergente tiene un organismo y una flora intestinal ya alterada. Entonces, las inflamaciones pasan, los componentes extraños pasan con mayor facilidad. Las barreras que tienen que ver eh, con el intestino y con la sangre versus el líquido cefalorraquídeo es como si tuvieran menos policías o menos filtro. Y eso es peligroso. Voy a ver si... Porque es que yo veo que han escrito, pero no sé qué han escrito. A ver, voy a ver qué han escrito. No, no han escrito ninguna pregunta, Francia, por ahora. No sé si alguien tiene preguntas. Yo creo que ahora es un buen momento para hacerlas porque nos quedan 10 minutitos. En todo caso, Francia, agradezco y yo, ahí la Paula también anotó como que agradecemos un montón la claridad con que está explicando esto, que a veces puede parecer como
algo un poco complicado de entender, pero como explicándolo como desde la práctica y también como desde como lo que se ve, digamos, porque claro, esto como no se ve, uno no ve el intestino de la persona absorbiendo, pero sí ve las conductas, ¿cierto? Entonces, como mirándolo desde ese enfoque, claro, es como más evidente y es más claro también de entender. No sé si alguien quiere preguntar algo. A ver, no, no me parece, al parecer no hay ninguna pregunta todavía. No. Oye, acá, Entonces, mira, la Paula Coelho te quiere hacer una pregunta. Sería bueno si puedes explicar cómo partir, tantos padres que ya partimos y podemos dar fe que funciona. Claro, es algo como decías tú, Francia, al principio, porque en el fondo es cambiar hábitos y eso siempre es un poco difícil. Si puedes contar tú desde tu experiencia o... bueno, o sea, yo les puedo contar desde mi experiencia con Stephanie, o sea, para hacer una adecuada intervención hay que hacer un adecuado diagnóstico, ¿no? Entonces, eh, hacer una intervención sin un diagnóstico no es una intervención efectiva. Y ese diagnóstico, por ejemplo, en este caso, Stephanie, ella con las muestras de sangre y estudios similares puede generar una aproximación a los ámbitos que uno puede intervenir. Entonces, pero desde lo que es la medicina biointegrativa. Ahora lo mismo hacemos en terapia. En terapia uno hace una evaluación, no regala estrategia así nomás, o no es la idea, porque la gente siempre te pide tips, pero los tips no funcionan para todos los estudiantes. Va a depender mucho del perfil de habilidades. Y yo para poder determinar un perfil de habilidades necesito hacer una evaluación. Entonces, esa evaluación no es estándar, porque las personas no somos estándar. Cada persona tiene una genética propia, una morfología y fisiología propia, y más aún si es neurodivergente, es distinta. Entonces, consideren lo siguiente, la mayoría de la evidencia científica en torno a los medicamentos o a lo que conocemos está basado en personas no neurodivergentes, ¿cierto? Está basado en personas, entre comillas, neurotípicas, o a lo mejor sin estas inclinaciones. Entonces, claro, si todo se basa en estos organismos o en estos cuerpos humanos, nosotros estamos como en el misterio. Todo lo que sea el uso de medicamentos, igual hay una especie de nebulosa, a lo mejor no tan clara. Em, bueno, pero en síntesis, eso tiene que haber un diagnóstico. Eso lo ven, eh, en este caso, yo con Stephanie lo vi desde la medicina integrativa, un médico biointegrativo. Porque como les decía al principio, un médico alópata maneja otros umbrales, maneja otros números, lo cual a mí me llama mucho la atención, pero em, hablar de esto sin que nos suene controvertido es difícil. Yo la verdad es que como trabajo de forma independiente, no tengo conflictos de interés y yo le he seguido reproduciendo porque ha funcionado tanto y he visto tantos cambios en los pacientes que no me lo puedo guardar tampoco. Pero sí, yo sé que hay códigos entre colegas que buscan no informar este tipo de intervenciones. Yo sé que sí. Eso. Oye, muchas gracias, Francia, por tu claridad, por tu experiencia también y por tu generosidad de compartir esto con nosotros, con las personas que estamos acá. Ya estamos como llegando al final del encuentro, te tiran corazones, todo. Les agradecemos un montón que se hayan sumado, que estén acá. Esto, como decía la Francia, es algo que está como, no sé si está como apareciendo ahora, pero como que tiene más visibilidad ahora. Y si uno lo piensa, en realidad es algo bastante como lógico, como uno es lo que come, eso es un hecho innegable.
Entonces, obviamente nos vamos a ver afectados por lo que comemos y por lo que consumimos, ¿cierto? Ya sea las pantallas, la alimentación. En un momento lo hablamos también en la naturaleza, como cuál es nuestro consumo cotidiano del entorno, del ambiente, del mundo. Así que muchas gracias por sumarse. Los invito también a dejar su teléfono, los que estén interesados en ser parte de la red de cuidadoras y que aún no lo sean, pueden dejar su teléfono en el chat y ya mañana, estos días, los agregamos al WhatsApp de la red de cuidadoras, que es un espacio de mucho conocimiento, de mucha experiencia y donde las cuidadoras siempre están apoyándose y acompañándose las unas a las otras. Así que ahí Mónica Ríos dejó su teléfono. Te voy a sumar, Mónica. Y nada, solamente agradecerte, Francia. No sé si quieres decir algo como para cerrar. Sí quiero dejar un link de una presentación que hizo Stephanie y que la hicimos tiempo atrás. Es un link de YouTube para que la vean. Espérenme. Es una presentación que hicimos de esta misma temática, pero ahí Stephanie nos instruye de forma más visual, ¿cierto? Con más gráficos. Espérenme, estoy buscando. Ya está. Es un video que se llama Alimentación y neurodivergencia. Yo aquí voy a compartir el link. Está ahí en el chat, lo voy a dejar. Ya, ese, ahí. Súper, Yo ahí puse YouTube, esa, ese video. súper. Súper, ahí nos queda para que lo dejen ahí, lo copien y lo peguen en otro lado porque después se va a borrar cuando cerremos el Zoom. Así que eso, nada, muchas gracias Francia, siempre por tu colaboración, tu buena disposición a trabajar con nosotros y muchas gracias a todos quienes se sumaron hoy día. Este encuentro queda grabado y se sube también en los próximos días a YouTube para que lo puedan compartir con otras cuidadoras, con otros cuidadores. Así que eso, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, Gracias a chao. ustedes, que estén muy bien. Gracias, Chao, gracias. Francia. Chao, Chao. 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 Ujú.